¿Cuál es su nombre? Marcela, ¿Cuántos años lleva siendo maestra? 26 años. 26 años. ¿Cómo se debe preparar una persona para ser maestra de primaria? Se debe preparar desde la teoría. Yo estoy de acuerdo con los planes de formación, ¿no? Podrán tener algunas correcciones o modificaciones, pero es decir, una formación teórica sólida, sobre todo en didáctica, en pedagogía, y bueno, el resto de las ciencias también son importantes, pero la base me parece que es didáctica y la práctica, porque el resto de las ciencias, hoy día la información es tan cambiante y tan variable que tenemos que acostumbrarla a aprender diariamente con los niños incluso. Muchas formas de acceder además. ¿Cómo se puede iniciar a trabajar en una primaria? En Uruguay, a través de concursos. Bueno, en realidad también hay listas de ordenamiento, que son las últimas listas, que son con el puntaje de egreso del Instituto de Formación, pero son las últimas en elegir. El mecanismo de acceso es a través del concurso de oposición. ¿Y qué hacen? ¿Un examen? Hacen una parte escrita, que es el desarrollo de un eje temático, con una situación áulica. Hay un contenido por ejemplo, trabajamos dos áreas, una de la ciencia de la educación específica y otra que tenía que ver con las ciencias aplicadas, matemáticas, las del contenido, vamos a decir, ¿no? La de didáctica era bien desarrollo escrito de una situación áulica donde uno fundamentaba desde el punto de vista pedagógico, didáctico, incluso desde el área propia de la ciencia, por qué ibas a trabajar de esa manera y con qué recursos y con qué orden, según el grado, lo fundamentas todo, como si fuera el desarrollo de una clase. Y el otro tenía que ver bien con contenidos específicos de historia o de lengua o de ciencias sociales, epistemología, bueno, depende, no recuerdo bien las unidades que se trabajan ahora, pero son dos partes escritas que promedian un puntaje. Y después tenés la parte práctica, que es propiamente dicha una clase que se sortea el día anterior, donde te sortean la clase, donde tenés que trabajar, el área y el contenido. Y tenés un plazo de 30 minutos para el desarrollo de la actividad, presentando la planificación y demás. ¿Cómo hacen las chicas de cuarto en la pasantía? Tal cual, esa clase para mí es una preparación para el concurso. El último parcial es como si fuera un concurso. De mi punto de vista, cómo lo manejan, sí, claro, sí. Y está bien. ¿Hay alguna posibilidad de trabajar en otro campo de la educación? O sea, de poder ser, no sé, supervisor o director. Sí. Dentro de la jerarquía docente, ¿sí? Para ser director, que es el primer escalón de superioridad, se accede también por concurso. Ahí no tengo experiencia porque nunca me interesó, pero acceden a veces por puntajes y calificaciones por haber trabajado en el área, ¿no? Y también se accede por concurso. Cuando hay concursos quedan ordenados por concurso. Cuando no hay concurso se ordenan por la experiencia, la calificación, antigüedad calificada se llama, en esa parte específica de la dirección, ¿tá? Pero se accede ahora, sobre todo se trabaja mucho el concurso, y ahí sí, un concurso bien específico para el área, que tiene diferentes partes, hay partes teóricas, hay partes que tienen que ver con la gestión administrativa, hay otra parte que tiene que ver con el trabajo con el cuerpo docente. Eso bien no sé detallarte, pero sí. Y después de la dirección, ya con cierto puntaje, cierta calificación y cierta experiencia, las bases bien no las sé, pero tienen que ver siempre con la calificación y la antigüedad en el grado. Ahí te puedes presentar para concurso de oposición y mérito, ahí sí es con mérito para la inspección. Inspección de zona, bueno, después inspección regional e inspección departamental. Pero se va accediendo con la experiencia, con la antigüedad, con los cargos que hayas desempeñado, con la calificación y con los concursos. Eso es la parte jerárquica. Pero sí se empezó a abrir otra área, que es el trabajo del docente más allá del aula. Es decir, el trabajo del docente con la comunidad o en trabajos específicos dentro de
determinadas áreas. Hablo de, por ejemplo, maestro comunitario, que está dentro de la categoría de maestro, pero hay un plan específico a cumplir. A ese cargo se accede es un cargo que se presenta por aspiración y lo elige la dirección y la inspección, de acuerdo a tus condiciones, porque tenés que tener un perfil determinado, un perfil de vínculo con la familia, también hay un puntaje mínimo, tu grado de responsabilidad, es un poquito más subjetivo, entonces es un cargo que se elige en coordinación la dirección y la inspección. Y después, por ejemplo, hay otros tipos de trabajos que se pueden hacer por semestres, como puede ser, o durante todo el año, que son experiencias nuevas que tienen que ver con el área, por ejemplo, específica de la lengua, que es donde más déficit hay en la lectura y la escritura, y por ejemplo está el programa Trayectorias Protegidas, que empieza a partir de mitad de año, donde ya hay una evaluación del desempeño y los déficits que hay. Entonces hay cargos por horas, creo que podés elegir por 20 o 40 horas, que la escuela aspira y se acepta o no, depende de la demanda del departamento. Y por lo general son 1 o 2 maestras que trabajan a contraturno con los niños que más dificultad tienen, específicamente en lengua, lectura y escritura. Son nuevos programas que se están abriendo. Después tenés también en la universidad lo que son las maestrías, los magíster en educación y la licenciatura en educación, que son 4 años más de formación, aparte de la formación docente. Ahí hay posibilidad de ascender dentro de otra rama, digamos, que va más allá del trabajo en la escuela propiamente dicho. Ahí está, sí, o en la institución. La licenciatura, el magíster te permite acceso al trabajar en otros sectores del resto de las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, dentro de los organismos del consejo, de educación primaria. Los maestros, ¿toman algún tipo de curso cuando ya trabajan para mejorar su profesión docente? Sí, sí. ¿Para ir mejorando? Sí, permanente. Sí, siempre hay acceso porque siempre están ofreciendo, sobre todo a escuelas de determinadas categorías que precisan, digamos, fortalecer más al docente. Por ejemplo, esta escuela es categoría aprender, ¿no? Que es una forma de llamarlo, y ha habido muchas formas de calificar, y bueno, a los contextos que son un poquito menos favorables. Entonces ahí sí hay cursos permanentes donde uno accede voluntariamente, se tiene que formar un grupo y van recibiendo formación específica también por áreas. Este año se formó el grupo de lengua acá sí, que funciona 2 veces por mes, es los sábados porque tiene que ser fuera del horario escolar, y ahí hacen una parte teórica, vienen profesores, ahí es donde pueden venir magíster, licenciados, profesores, profesionales más específicos en el área, y preparan todo un trabajo final que es como una tesis. Es como un proyecto que se presenta al final, que es evaluado, que es calificado y es certificado y presenta vos recibís al finalizar un documento de aprobación que sirve para tu carpeta de méritos. ¿Esos cursos son obligatorios o son...? Ahora son optativos. Estos que son de PAEPU no son obligatorios. Pero por ejemplo nosotros cuando empezamos a trabajar en esta escuela de contexto teníamos cursos que sí eran obligatorios. Sí, en las escuelas de tiempo completo también hay cursos que son obligatorios. ¿Qué se debe hacer con los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje? Eso creo que la experiencia la tenemos todos los maestros. Lo primero es diagnosticar, nosotros desde el punto de vista pedagógico, es decir, se hace un informe de las dificultades que ese niño tiene a nivel de aprendizaje, es decir, lo que yo observo como maestro. Luego se pasa al pediatra. El pediatra hace su observación y su informe como pediatra. Y más o menos él puede tener una idea si se trata de algo fisiológico o algo psicológico. Entonces ahí ellos derivan a la asistencia o el diagnóstico psicológico, que lo llamamos psicodiagnóstico, o un diagnóstico médico, por ejemplo, en determinada área. Entonces hacen una derivación. Luego que esa derivación se hace un informe, y de repente hay escuelas como la nuestra que tiene maestro comunitario donde se conjugan
toda la información, se trabaja con la familia y se trata de lograr la asistencia complementaria en instituciones públicas o privadas para trabajar en paralelo. Las escuelas donde no hay maestro comunitario se encarga la maestra de aula. Digo, hay instituciones que trabajan con fondos solidarios del Estado, del hospital, del Ministerio de Salud Pública, que hacen la cobertura. Y hay otros que son privados, que si tienen mutualista privado lo pueden ir haciendo. Ahí tienen sesiones, le hacen derivación a psicólogos si necesita, derivación a foniatra, fonoaudiólogo, psicomotricista, depende de la dificultad que tenga. Si es una dificultad muy aguda, se puede hacer dos cosas. Los padres pueden optar por la permanencia del niño y hacemos un trabajo de integración, ¿no? Donde ese niño va a tener que llevar una adaptación curricular que el maestro la va a planificar en coordinación con las maestras de la Escuela de Educación Especial, con las que tenés que reunirte, o a veces vienen a trabajar a las escuelas también. Y ese niño lleva un ritmo diferenciado, va a salir del sexto año con otros logros. O bien puede optar por ingresar a la Escuela de Educación Especial. Hay niños que tienen una dificultad muy severa y directamente van allá. Pero hay otros que de repente si los padres desean, nosotros no podemos negar la inclusión. Entonces digo, es donde el maestro, y la escuela tiene que aprender y prepararse. Claro. ¿Quién se encarga de supervisar a los maestros? Bueno, ahora existe una junta calificadora que está formada por el director o directora de la escuela y el inspector de zona o la inspectora. Nosotros tenemos director y director. Supervisa la directora. Ella puede acceder en cualquier momento al aula o te puede anticipar que va a ir a verte, y la inspectora también, ella no avisa, ella viene y supervisa, y después a fin de año, por eso juntan, ellas se reúnen y califican entre las dos. La calificación el máximo en 100, que está en el nivel del excelente, y ya el excelente comienza con el 90. Y eso, el que tengas una calificación linda en el excelente, te permite acceder a determinados concursos. Porque hay algunos concursos a los que si no tenés una calificación mínima, entonces hay que ahí es donde uno pone el empeño para mejorar la calificación. Como una pregunta extra. ¿A usted le gusta México? Sí, pero a mí me encanta México, pero yo conocí la parte linda de México, la parte turística. Me gustaría conocer el resto porque yo siempre digo, la imagen de un país no es lo que vende, no es lo que se vende. Lo que se vende siempre es la parte más linda, más turística. Tiene unas zonas espectaculares y un paisaje que en nuestro país no lo tenemos. Entonces, de hecho, ya te llama la atención. A mí que me gusta el mar, un país rodeado de mar por todos lados, me encanta. Me gusta mucho la cultura porque conservan, la que yo le comentaba con Analí, la parte autóctona aborigen que en nuestro país fue totalmente exterminada. Entonces me parece que es una cultura rica porque sigue conservando su origen, más la parte migratoria de la parte de conquista y colonización, que hace que esa cultura sea integral, que sea variada, que sea más rica que la nuestra. Si tuvieran la oportunidad, ¿regresaría? Sí. Vende muy bien México. Me gustaría ir a otros lugares, sí. Bueno, muchas gracias, maestra. Por favor.